Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy en este video evaluaremos la forma de conectar Power BI a un motor de base de datos a través de una vista o consulta. Como nosotros podemos darnos cuenta, Power BI cuenta con diferentes fuentes de conexión. Una de ellas es que nosotros podemos conectarnos a un motor de base de datos y poder conectar a una tabla, poder conectar a una vista o a una consulta. Hasta cierto punto, conectar Power BI a una base de datos a través de una vista es funcional, ya que cuando nosotros nos encontramos en la construcción de un proyecto de BI, este tipo de conexión nos ayuda a poder testear los campos y la data con la cual vamos a trabajar. Pero aquí es importante que nosotros evaluemos cuidadosamente el uso de vistas o consultas directas desde Power BI, ya que si el volumen de información que maneja la base de datos es demasiado grande, este tipo de conexión no sería una opción ideal para poder trabajar. Aquí también es importante resaltar que las consultas frecuentes que nosotros hagamos desde Power BI hacia el motor de base de datos aumenta la carga en el servidor SQL, afectando su rendimiento general. Aquí, ya en este proceso, es importante resaltar que nosotros debemos de generar un proceso ETL, evaluar el origen, evaluar el volumen de la información y en función a ello definir la mejor forma de poder trabajar e ingestar la data hacia un nuevo modelo de datos y no conectarnos directamente a través de una vista hacia el origen de los datos, ya que este puede estar ya atendiendo un servicio. Es importante analizar todos estos escenarios. Para poder entender de una mejor forma todo este concepto que les he mencionado, vamos a ir a SQL y a Power BI para poder evaluar las opciones que nosotros tenemos para poder manejar este tipo de escenarios. Bien amigos, ya en SQL es importante resaltar que dentro de una vista nosotros no podemos utilizar sentencias como por ejemplo un getDate. Modificadores de datos como un insert, un delete, un update tampoco pueden ser utilizadas. Cláusulas como por ejemplo un order by tampoco pueden ser utilizadas dentro de una vista. Es importante resaltar que todas estas opciones nos ayudan a gestionar de una mejor manera los datos para poder analizarlos en alguna otra herramienta como por ejemplo Power BI. Entonces, bajo ese escenario, ¿de qué manera nosotros podemos gestionar de una mejor forma los datos? Aquí es importante resaltar que nosotros debemos de entender la necesidad del usuario final. ¿Cuál es esa necesidad? Y poder ubicar los datos en el origen, evaluar el volumen de los mismos y poder gestionarlo de la mejor manera. Acá nosotros ya tenemos una consulta que nos devuelve la cantidad de órdenes por país y por cliente. Si bien es cierto, esta consulta solamente nos devuelve 89 filas, pero vamos a imaginarnos que estamos trabajando con un volumen más grande de información. Es importante también analizar el comportamiento de la base de datos con la cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, ¿a cuántos servicios está atendiendo ya esta base de datos? Por ejemplo, podría estar atendiendo ya a un servicio web, a un sistema de gestión de reportes, entre otras opciones más. Bajo ese escenario, nosotros no podríamos conectar un servicio como análisis de datos a una base de datos como esta que ya trabaja con otros servicios. Lo importante acá es que nosotros consultemos la información, evaluemos el volumen y la gestionemos en una nueva base de datos e inclusive en un nuevo recurso, en un nuevo servidor. Para este ejemplo, vamos a trabajar con esta consulta que nos devuelve un volumen pequeño. Vamos a crear también una nueva base de datos y también vamos a crear una tabla donde vamos a alojar los datos que nos devuelve esta consulta. Para realizar todo este proceso ETL, es importante que nosotros tengamos claro dos cosas: la necesidad del usuario final y sobre todo entender el concepto del negocio en el cual nosotros estamos involucrados. Ahora, ¿con qué herramientas nosotros vamos a realizar este proceso ETL? Existe una herramienta llamada Integration Service, que es parte de los tools de Visual Studio. Así que vamos a utilizar Integration Service para poder gestionar los datos que nos devuelve esta consulta y llevarlos a una nueva base de datos y alojarlos en la tabla que vamos a crear. Así que el primer paso es crear la base de datos. Ejecutamos, refrescamos y tenemos nuestra nueva base de datos llamada nuevo modelo T-SQL.
¿Cuál es el comportamiento de esta base de datos? En esta nueva base de datos se va a alojar la información que nosotros vamos a consumir de esta base de datos T-SQL. Si bien es cierto, podrían existir diferentes formas de poder llevar la información de una base de datos a otra. Podríamos utilizar un simple insert, pero ya va a depender de la mejor forma con la cual nosotros estemos familiarizados. En este caso, vamos a utilizar Integration Service. Una vez creada la base de datos, vamos a crear también una tablita. Es importante que nosotros evaluemos, por ejemplo, la base de datos con la cual estamos trabajando y dónde vamos a crear la nueva tabla. Seleccionamos la nueva base de datos y ejecutamos la consulta. Refrescamos la base de datos y tenemos ya aquí nuestra tablita donde vamos a consultar información de T-SQL y la vamos a llevar a la base de datos llamada nuevo modelo T-SQL. Es importante también que nosotros identifiquemos y tengamos clara la necesidad y el volumen de información con la cual nosotros vamos a trabajar. Ya sabemos las limitantes que nosotros podemos tener con una vista y sobre todo identificar a qué servicios atiende ya la base de datos T-SQL. Es por ello que en ocasiones es necesario que nosotros tengamos un nuevo recurso, por ejemplo, un nuevo servidor que solamente responda a la parte de análisis de datos. En este caso, solo hemos creado una nueva base de datos porque es un ejemplo de manera muy puntual. Teniendo creada la base de datos y también la tabla, ahora vamos a abrir Integration Service. Le vamos a decir crear un proyecto y nos sale la opción de Integration Service Project. Le picamos aquí, le picamos en siguiente. Le podríamos dar el nombre del proyecto, por ejemplo, y SQL. Le damos una ubicación de forma predeterminada y le vamos a decir crear. De esta manera tenemos ya un nuevo entorno de trabajo donde vamos a utilizar, por ejemplo, un flujo de datos. Seleccionamos acá la opción de flujo de datos o tarea de flujo de datos. Le daremos doble clic, ingresamos al flujo de datos y se nos despliegan diferentes opciones. Tenemos por aquí un tema de favoritos, comunes y tenemos por aquí otros orígenes y otros destinos. La opción a elegir aquí es OLE Database Source y OLE Database Destination. Tenemos estas dos opciones. La primera opción consiste en poder ubicar el origen. Le damos doble clic. Vamos a crear una nueva conexión. Vamos a elegir nueva y nos pide el nombre del servidor. Vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos a copiar el nombre del servidor. Le colocamos el nombre del servidor y ahora nos pide seleccionar o escribir el nombre de la base de datos. En este caso voy a irme a la base de datos T-SQL, que es de donde yo voy a sacar la información. Copio el nombre, me regreso y le digo pegar. Pruebo la conexión, se probó correctamente la conexión. Le pico en OK y le pico en aceptar. De esta manera he creado la conexión a la base de datos y le pico en OK. Tenemos la conexión y aquí tenemos la siguiente interrogante. ¿Qué es lo que vamos a pasar? Y le vamos a decir SQL command. Y aquí vamos a colocar la sentencia SQL que ya tenemos preparada. Copio esta sentencia y me voy a Integration Service y pego mi sentencia. Evalúo las columnas que voy a traer, que son las mismas que tienen que guardar coincidencia con la nueva tabla que nosotros hemos creado en nuevo modelo T-SQL. Tienen que ser exactamente las mismas columnas. Regresamos a SYS, evaluamos que están correctas y le decimos OK. Ahora vamos a decirle el destino, donde se va a alojar esta información. Arrastramos la flechita azul. Ahora vamos a configurar el destino. Le damos doble clic y tenemos la siguiente configuración.
Acá también debemos de conectar con la base de datos. Si desplegamos aquí, nos damos cuenta que no tenemos la nueva base de datos que nosotros hemos creado para alojar la información. Le pico en cancelar, me voy a New y ubico la opción nueva. Me pide el nombre del servidor. Me voy a la base de datos, copio el nombre del servidor, pego y acá también me pide el nombre de la base de datos, pero en este caso es donde se va a alojar la información. Así que me regreso a SQL, doble clic, copio el nombre de la base de datos donde nosotros vamos a alojar la información y la pego. Le pico en probar conexión, se probó correctamente la conexión. Le digo en OK, le pico en aceptar y ya tenemos la conexión hacia nuestro nuevo modelo T-SQL, que es la base de datos donde se va a alojar la información. Le pico en OK. Una vez que nosotros ya hemos conectado con nuestra nueva base de datos, donde se va a alojar la información, acá tenemos la opción nosotros, por ejemplo, de poder elegir la tabla que ya hemos creado y poder alojar la información de manera correcta. O también tenemos esta opción de nuevo. Le picamos en nuevo y automáticamente nos crea una tabla con los campos que guarda ya la consulta que le hemos dado en el origen. Así que también podríamos trabajar de esta manera para poder gestionar los datos de una mejor forma. Aquí es importante resaltar también que existen varios esquemas con los cuales nosotros podemos trabajar dentro de la creación de un nuevo modelo de datos. Pero no vamos a profundizar tanto en ello, sino que es un tema de manera muy puntual para poder tener una idea de cómo ingestar los datos de una base de datos hacia otra cuando el volumen de la información es bastante. Así que, por ejemplo, aquí yo le puedo picar en OK, me quedo con esta tabla, le pico en Mapping, podemos identificar que los campos coinciden y me voy a la administración de la conexión y le digo OK. De esta manera, nosotros hemos configurado un origen que parte a través de una consulta que nosotros hemos creado dentro del motor de base de datos, que es importante resaltar aquí que parte de acuerdo también de la necesidad que el usuario final pueda tener. Tenemos el origen y tenemos el destino configurado. Me voy a mi motor de base de datos, le doy clic derecho a mi nuevo modelo T-SQL, refresco y podemos identificar que también ya está creada la nueva tabla que nosotros hemos creado en Integration Service. Nosotros por aquí, por ejemplo, podríamos hacerle un select y ejecutamos. Nos damos cuenta que la tabla está vacía. Regresamos a Integration Service y en la parte superior podemos iniciar el proceso. Le picamos en iniciar. Nos indica que se han ingestado 89 filas. Detenemos el proceso. Vamos a nuestra base de datos. Volvemos a ejecutar la tabla. Y podemos darnos cuenta que ya tenemos la información que hemos consultado desde la base de datos T-SQL y ahora la tenemos en nuestro nuevo modelo T-SQL. Así que esta es una forma con la cual nosotros podríamos trabajar. Si bien es cierto, existen diferentes herramientas para poder trabajar este tipo de escenarios. Integration Service es una de ellas para poder generar un proceso ETL. Bien amigos, una vez terminado ya este proceso, es importante resaltar que dentro de SQL Server existe el SQL Server agente que nos ayuda a nosotros a poder automatizar este proceso que nosotros hemos creado. Se crea el paquete en Integration Service y se conecta desde el agente virtual. Esto a nosotros nos permite, por ejemplo, generar una tarea que día tras día vaya y consulte la información a la base de datos T-SQL y la traiga a la nueva base de datos T-SQL. Y así de esta manera tener los datos actualizados día a día. Una vez que nosotros ya hemos terminado todo este proceso SIS, hemos terminado la automatización de las tareas,
para que la data se refresque de manera constante día a día bajo la configuración que nosotros establecemos, claro está. Ya nos queda conectarnos desde Power BI a esta nueva base de datos que nosotros ya hemos creado. Así que vamos a Power BI. En Power BI vamos a ir a la opción de obtener datos desde SQL Server. Nos pide el nombre del servidor, vamos a SQL Server, copiamos el nombre del servidor, regresamos a Power BI, lo pegamos, nos pide el nombre de la base de datos, vamos a SQL, copiamos el nombre de la base de datos, regresamos a Power BI y pegamos. Y le picamos en aceptar. Le picamos en conectar, aceptamos y nos reconoce las dos tablas que ya tenemos en nuestro nuevo modelo T-SQL. Seleccionamos la tabla que tiene los datos, le picamos en cargar y de esta manera hemos traído la información hacia Power BI. ¿Por qué realizar todo este proceso? Porque cuando nosotros generamos un proceso ETL, analizamos el volumen de la información y también la necesidad, pues de cierta manera reducimos el volumen que estamos trayendo y esto también nos permite indexar los campos en esta nueva base de datos, particionar las tablas para poder tener una mejor gestión de los datos y que las consultas hacia la base de datos pues sean consultas óptimas. De eso se trata este proceso ETL. Bien amigos, espero que este video les sea de utilidad. Es importante resaltar también que hemos tocado de manera muy puntual todo este proceso ETL que nosotros debemos de saber. Es importante que debemos de conocer los conceptos de la construcción de un proyecto de BI, entender la necesidad del usuario final, analizar los orígenes de los datos, evaluar el volumen de la información. Los invito a investigar más sobre la implementación de proyectos de Business Intelligence y aventurarse en este mundo maravilloso de el análisis de datos. Un abrazo para todos. Chao, chao amigos. Nos vemos en un próximo video.